El día de hoy personalmente he aprendido muchísimo, he estado atento a las conferencias de esta tarde y lo que hemos conversado entre todos y todas en el día de hoy. El panel de esta tarde trata sobre los modelos a seguir, los role models y su incidencia en la sociedad. Y creo yo que el día de hoy hemos escuchado a muchísimos modelos a seguir, muy valiosos. Algunos tengo el gusto de conocerlos desde chicos, desde pequeños. A otros, con otras personas de acá he compartido algún espacio, por ahí algún directorio, por ahí algún gremio en el que hemos coincidido, y valoro muchísimo sus experiencias y lo que nos han venido a compartir el día de hoy. ¿Por qué es importante el tema de los role models, de los modelos a seguir? Y es porque, creo yo, para instalar un poquito el debate en la conversación, que es que ¿a dónde mira la sociedad? ¿A dónde miramos como hombres y mujeres como alguien a seguir, como un modelo, como un ejemplo? Y lamentablemente no siempre seguimos un modelo acorde a donde quisiéramos llegar. En redes sociales el otro día circuló una foto, en realidad no era ni un meme siquiera, el que decía un niño se presenta a su evaluación con su profesor y decía: no me interesa la escuela, estoy enfocado en el fútbol. Bienvenida. Y decía: pues estoy enfocado en el fútbol, porque si es que eso es lo que quiero hacer, si es que me va mal, me voy a hacer narcotraficante. No es un chiste. En efecto, en ciertas zonas, como bien exponía Mónica hace un momento, las expectativas para salir adelante no son ir a la universidad, no son llegar a un cargo público en la empresa público-privada, sino hacerse narcotraficante. Si fallé como futbolista, me hago narco. Y quizás esos no son los mejores modelos a seguir que como sociedad esperaríamos. Pues con este ejemplo, bienvenida Chechi, vamos a conversar un poco sobre estos temas. Y el primer tema que vamos a discutir es cuáles son realmente nuestros ejemplos a seguir en la sociedad y cómo se posicionan como referentes ante la gente. Vamos a seguir con una modalidad bastante cordial y jovial, como ha sido todo este evento. Pues una pequeña introducción de mí, espero no hablar mucho. Cada participante va a tener una exposición de 3 y 4 minutos, y luego yo haré un pequeño resumen de sus posiciones, eventualmente haré alguna pregunta, y luego lo que tendremos es haré una pregunta, pues, de unos minutos para el público. Quisiera invitar en primer lugar a María Cecilia Alvarado, Chechi. Los últimos serán los primeros. Bienvenida. Entiendo que tenías también una proyección sobre el tema. Muchas gracias. Cedo la palabra a ti. Gracias. Muchas gracias. Un gusto reincorporarme nuevamente. En la mañana pude compartir una mesa, un panel, y pues honrada de compartir ahora con nuestras compañeras y compañeros. Muchas gracias. Yo quiero tomarme los 3 primeros minutos, 2 y medio realmente, porque me parece que hay un video que calza perfecto para este tema. Se llama Be a Lady y quiero que lo podamos ver. Be a lady, they said. Your skirt is too short. Your shirt is too low. Don't show so much skin. Cover up. Leave something to the imagination. Don't be a temptress. Men can't control themselves. Men have needs. Look sexy. Look hot. Don't be so provocative. You're asking for it. Wear black. Wear heels. You're too dressed up. You're too dressed down. You look like you've let yourself go. Be a lady, they said. Don't be too fat. Don't be too thin. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs. Skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton.
Why don't you just eat? You look emaciated, you look sick. Men like women with some meat on their bones. Be a size 0. Be a 00. Be nothing. Be less than nothing. Be a lady, they said. Remove your body hair. Bleach this, bleach that. Eradicate your scars. Cover your stretch marks. Plump your lips. Botox your wrinkles. Lift your face. Tuck your tummy. Perk up your boobs. Look natural. You're trying too hard. You look overdone. Men don't like girls who try too hard. Be a lady, they said. Wear makeup. Highlight your cheekbones. Line your lids. Fill in your brows. Lengthen your lashes. Color your lips. Powder, blush, bronze, highlight. Your hair is too short. Dye your hair, not blue. That looks unnatural. Look young. Old is ugly. Men don't like ugly. Be a lady, they said. Save yourself. Be pure. Don't be a whore. Don't sleep around. Men don't like sluts. Don't be a prude. Don't be so uptight. And smile more. Pleasure men. Be experienced. Be sexual. Be innocent. Be dirty. Be the cool girl. Don't be like the other girls. Be a lady, they said. Don't talk too loud. Don't talk too much. Don't be intimidating. Why are you so miserable? Don't be a bitch. Don't be so bossy. Don't be so emotional. Don't cry. Don't yell. Don't swear. Endure the pain. Don't complain. Fold his clothes. Cook his dinner. Keep him happy. That's a woman's job. You'll make a good wife someday. Take his last name. You hyphenated your name. Crazy feminist. Give him children. You don't want children? You will someday. He'll change your mind. Be a lady, they said. Don't get raped. Don't drink too much. Don't walk alone. Don't go out too late. Don't dress like that. Don't get drunk. Don't smile at strangers. Don't go out at night. Don't trust anyone. Don't say yes. Don't say no. Just be a lady, they said. Creo que el video dice todo de lo imposible que es que demos gusto. Nos dan todos los mensajes contradictorios del planeta, todos. No hay manera que podamos satisfacer a la sociedad. Y entonces, en esta bipolaridad nos tienen, nos crean, nos educan, nos forman. Y lastimosamente, hoy día, con las redes sociales, se ha convertido los role models o las influencers o los influencers se han convertido también en una estrategia de mercadeo. Y entonces nos venden hasta lo que sería una tortura imposible de convencer, pero hay mujeres que se mueren todos los días en clínicas estéticas tratando de cambiar su cuerpo, tratando de parecer más lo que los cánones nos dicen. Y quiero terminar diciéndoles también algo que es fuerte y que pocas veces tocamos, pero supongo que la Mónica lo ha hecho antes. Todo el racismo que nosotros vimos florecer en octubre también se debe a que por todo lado nos bombardean imágenes de lo que no somos. Entonces todas las imágenes publicitarias nos muestran como si fuésemos una sociedad casi europea. Todos son rubios, ojos azules, blancos, flacos, bellos, divinos. Y resulta que no somos así. Pero como nos autoconvencemos de que somos así, entonces viene el indio, el cholo, el raro. Porque toda la construcción de la imagen en un mundo en el que la imagen no es todo, la ser es nada, nos plantea unos estereotipos que son simplemente imposibles. Ser una mujer, nos dijeron. ¿Qué es eso? Ser lo que somos como somos. Muchas gracias. La primera frase que cuando me pidieron algo acá yo decía, si quería hacer una reivindicación del derecho a dar la contra. Es decir, si es que soy libre para algo, es para opinar diferente y para justamente no ser lo que la sociedad espera de uno, que quizás a veces son muchas cosas y ninguna a la vez. Con eso quisiera invitarte, por favor, Angélica, a que nos des tu opinión al respecto. Estos ejemplos que tenemos, estos role models, cómo se posicionan y cómo nos condicionan a la vez. Gracias.
es que nuestra sociedad todo el tiempo nos está lanzando cómo tenemos que ser, sobre todo si eres mujer, ¿no? Entonces, claro, tienes que ser de una determinada forma para encajar, tienes que ser de una determinada otra forma para agradarles a los hombres. Entonces, claro, una sociedad en la que te indican que el camino al éxito es conseguir novio, conseguir casarte y establecer una familia, y que mi generación incluso ya está rompiendo con eso, pero aún no está erradicado en mi generación, es muy duro estar todo el tiempo, porque somos además la generación de influencers. Entonces, si eres la generación de influencers y no estás adecuado a la influencia o al influencer del momento, a la moda del momento, a la tendencia del momento, se convierte en algo, creo que sobre todo frustrante. Entonces, todo lo diferente, y por qué quería hablar desde el inicio, desde esta dicotomía de lo femenino-masculino, es porque nace desde ahí, ¿no? Entonces, claro, cuando identificamos desde un nacimiento que lo único que existe es hombre y mujer, masculino, femenino, y relacionamos que solo los hombres son masculinos y solo las mujeres son femeninas, empieza desde chiquito de esta imposición de estereotipos. Claro, entonces colores, juguetes, profesiones, lo que es para niña, lo que es para niño, lo que es para chica, lo que es para chico, y también adecuado a edades. Entonces, claro, ahí empieza el conflicto. ¿Y por qué lo quería abordar esto? Es porque el tema de estereotipos, que forma parte del tema, se involucra mucho con esto de los role models, de los modelos a seguir. Entonces, tienes que ser de una determinada forma para ser admirada. Adecuándolo también a mi realidad, desde el activismo, desde el feminismo. ¿Cómo eres una buena feminista? ¿Cómo eres una buena activista? ¿Cómo eres una buena mujer? Entonces, claro, empieza a venderse toda esta idea igual muy de la blanquitud, muy occidentalizada, de lo único válido es si tienes formación académica, lo único válido es si cumples con ciertos estereotipos estéticos para adecuarte a si tienes formación académica, si cumples con algunos, y sobre todo temas de clase, ¿no? Sobre todo en nuestra ciudad y en nuestro país. Entonces, primero es frustrante, nunca vamos a lograr. No creo en esto de los role models, no creo que haya un ideal de una mujer perfecta, de una activista perfecta o de cualquier en sí modelo a seguir. Creo que lo mejor y el gran reto es permitirnos a las mujeres, a las niñas, crearles con una formación de puede ser quien quiera ser. Porque de ahí, de las mujeres que rompemos este molde para el que fuimos creadas, de todo el tiempo nos están diciendo los medios, la publicidad, las familias, los colegios, las universidades, decidir romper con eso es un proceso duro, es un proceso que implica un sacrificio también o un análisis de deconstrucción que duele, y sobre todo el contexto externo, no es la crítica, que te juzguen, que te estén viendo, porque a una mujer, creo que a cualquier persona que se sale del molde le cuesta, pero una mujer es mucho más criticada por cómo viste, es más criticada por cómo actúa. Entonces es como que una doble frustración, no solo salirte de lo que la sociedad quiere que no seas, sino es salirte de lo que la sociedad quiere que seas siendo mujer. Entonces mi punto y mi postura en este es no sé qué tan óptimo sea hablar de role models, sino qué hermoso es el riesgo de ser nosotras mismas, de poder desarrollarnos y de fomentar una educación en la que a las niñas se les diga, sé valiente, y ser muy valiente es ser quien tú quieras ser. Muchas gracias. Me recuerda un poco a Oscar Wilde, no hay placer más grande que ser uno mismo, ¿no? Y quisiera yo aprender un poco más de tu experiencia, Nila, en un área distinta a la que por lo menos en la que yo me desenvuelvo, el mundo de las leyes. Tú estás en otra área absolutamente diferente, pero conoces mucho también de estos temas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un honor para quienes pertenecemos a un pueblo afrodescendiente, afroorganizado, poder apropiarnos de estos espacios con la intención de generar un criterio crítico, un pensamiento crítico, ¿no? Y realmente yo creo que el término apropiado no sería modelos a seguir, sino que sería reales imaginarios, ¿no? Y tenemos una doctora afrodescendiente, Shirley Campbell, la primera mujer a ser vicepresidenta de Costa Rica, activista por los derechos del pueblo afrodescendiente, mujeres y más,
y ella habla mucho del real imaginario, ¿no? Y realmente cuando Doménica hace algunos días me invitó a ser parte de este espacio, de este foro, y me dijo, mira, este es el tema, ¿no? Y claro, vinieron a mi mente muchas mujeres activistas de la población afrodescendiente que lamentablemente el sistema o el Estado o la sociedad en general no las toma en cuenta. Y claro, uno dice, negros, referentes, ¿no? En el fútbol, ¿no? En la gastronomía, en temas culturales, a bailar marimba, bomba, ¿eres de Chota? Y ahí es donde realmente uno empieza a involucrarse un poquito más y a ver mujeres y hombres que han sido un legado, ¿no? Y bueno, en realidad no puedo entrar a materia sin antes agradecer, honrar el trabajo histórico que hicieron mis abuelas, que hicieron mis ancestras, que hicieron esas mujeres que en barcos negreros arrancaban partes de sus blusas para crear muñequitas, para que sus hijos estén entretenidos en estos barcos negreros, salidos, arrancados, retirados de su tierra, de su continente, como sencillamente objetos, ¿no? Hoy por hoy reclamamos y exigimos sueldo digno. En ese entonces ni siquiera sueldo digno, simplemente un plato de comida, ¿no? Sin embargo, se nula por completo el aporte histórico de estos grandes seres humanos que fueron pilar fundamental para el desarrollo de las Américas como tal. Es por eso que yo no puedo hablar en realidad de todos estos grandes seres humanos, hombres y mujeres, sin honrar a ellos, ¿no? A estos grandes seres humanos. Y ya llegando a la actualidad, mujeres como Shirley Campbell, que habla mucho del real imaginario, que en nuestro pueblo es algo muy importante. Sucede que ella trabajaba en una escuelita comunitaria afrodescendiente y claro, un día preguntó a los niños qué querían ser, ¿no? Y dice, sí, futbolista, sí, enfermera, ¿no? Que más la niña o el niño que tenía el sueño así como más grande, efectivamente era enfermera, profesora. Entonces ella dice, ¿y tú no piensas ser presidente de la nación? ¿Tú no has pensado ser diputada? ¿No has pensado en ser ingeniero, abogado? Y los niños dicen, ¿nosotros podemos ser eso? ¿Sí se puede? Entonces ahí vemos la necesidad, ¿sí?, de resaltar o fomentar en los medios de comunicación. Me sumo a la mesa del inicio, donde se hablaba mucho de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ellos son el pilar fundamental para también crear otro estado de conciencia, ¿verdad? Todos los días son espacios masivos, ¿no?, donde se ve. Y claro, cuando damos referencia al pueblo afrodescendiente, primero voy a hacerlo en positivo. Es un futbolista muy bueno, el joven vino de una situación pobre, pero se está posesionando a través del fútbol. Y las mujeres está estudiando comunicación y más, esto en positivo. En negativo vemos ciudadano de raza negra, ahora con la ley de interculturalidad, dice ciudadano afrodescendiente asaltó en tal sector, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de una persona mestiza, dice ciudadano mestizo, no dice ciudadano caucásico o ciudadano medio pandiambato, una mezcla de todo, yo no sé cómo lo dice, ¿no? Entonces, retomo a esta mesa, la importancia de crear reales imaginarios que se pueda fomentar incluso en los medios de comunicación, donde se cuente la historia, el aporte de la población afrodescendiente para así ir rompiendo esas brechas o esos procesos de exclusión que muchas veces, está ya comprobado, excluye a nuestra población y sigue siendo una población
donde todavía uno pregunta ¿de dónde vienes? ¿No? Es lo típico, afrodescendiente, tiene que venir, no sé, de repente de la costa o del Valle del Chota, y no reconocer al Ecuador como un Ecuador intercultural, un Ecuador plurinacional. Y bueno, doy un dato provincial: en la provincia de La Suay habitamos 17.000 afrodescendientes. Ojo que estoy dando datos de hace 10 años atrás, ¿no es cierto?, el último censo. Y de los 17, 10.000 están en el Cantón Cuenca. Y así en todas las 24 provincias de la Ecuador podemos ver asentamientos de personas afrodescendientes organizadas, pero lamentablemente los medios y más estructuras no tienen el interés, no conviene, incluso a veces me atrevo a decir, dar a conocer estos datos, y peor, exponer o dar a conocer las referencias que uno pueda, que tenemos como pueblo, para así tener un pueblo en un estado calmo, tranquilo, excluyente, sin recursos, porque un pueblo que sabe, un pueblo capacitado, un pueblo educado, es un pueblo que puede alzar la voz y también reclamar sus derechos. Muchísimas gracias. Comparto muchísimas sobre la importancia de estas personas a quienes admiramos de una u otra forma. Abren puertas que no siempre estuvieron abiertas. Y en eso yo, si bien tomo la posición que mencionaba hace un momento Angélica, uno puede ser su propio modelo, pero siempre admiramos a alguien, ¿no? Y siempre hay alguien que nos abre las puertas. Hoy mismo están aquí presentes mujeres a las que yo admiro muchísimo, aunque no siempre estemos de acuerdo. En este tema, quisiera preguntarles también, que me digan a quién admira. Pablo, coméntanos un poco, ¿qué opinas tú, como el único panelista no femenino en esta mesa, sobre el asunto de los modelos a seguir? Y coméntanos también, ¿a quién admiras? Gracias, Fabián. Buenas tardes con todos. Me honra el día de hoy compartir panel con María Cecilia, con Angie, con Delia. En realidad, creo que ese es el primer paso. A Doménica, muchísimas gracias por la invitación. Y creo que primero, para saber a quién admiramos, hay que saber por qué admiramos. O sea, para seguir en sí a una figura, un líder y demás, primero hay que entender el por qué lo hacemos. Y cuando Doménica me dio el tema, me dijo un poco, compartamos sobre lo que es el activismo, a quién seguimos. Yo creo que primero parte la raíz de por qué hacer. Yo simplemente les digo, hagamos un pequeño ejercicio, saquen sus celulares, mujeres pongan su nombre, pongan Lucía es Ayala y van a ver lo que les sale en las noticias. Hombres pongan el nombre de su hermana, de su madre, y van a ver lo que les sale en las noticias. Entonces es indudable que hoy en día el tema de la violencia de género, el tema de las muertes, de los femicidios que existen en el Ecuador a nivel internacional se dan. Entonces primero hay que entender, creo que eso, o sea, por qué o a qué se debe el empoderamiento, en este caso femenino, que se tiene y que se da también gracias a estos espacios, estos debates. Entonces creo que primero la idea nace por ahí, es entender el porqué de la lucha o el porqué del tema. Es decir, para de ahí saber a quién podemos seguir y por qué lo está haciendo. Es decir, los modelos a seguir, si bien de cierta manera nos impulsan a crear acciones, a compartir acciones, a motivarnos de cierta manera, primero hay que entender el porqué. Entonces creo que de eso se trata. Primero, incluso el tema del feminismo, que muchas veces ha sido mal calificado. ¿Por qué? Porque ha sido mal interpretado. Feminismo no es el sinónimo del machismo. El machismo es totalmente, en este caso, la supremacía que ha tenido el hombre sobre la mujer, y es indudable. No podemos cerrar los ojos ante eso, ante todas las injusticias que ha vivido el lado femenino. Contrario a lo que es el feminismo lo que no busca, y por eso primero creo que hay que educarnos, hay que entenderlo, para poder incluso hasta criticarlo hay que entenderlo. El feminismo no es, en este caso, en sí la opresión al hombre, o no busca la supremacía de la mujer. Al contrario, lo que busca es la igualdad de condiciones, en este caso desde un ámbito social,
Y sí, hay que ser claros. ¿Por qué? Porque aún seguimos viendo injusticias, sobre todo en temas de abusos, en temas de violaciones. A las mujeres aún les seguimos preguntando, como bien decía Juanita, ¿qué vestían ustedes? A un hombre cuando ha sido víctima de una violación es importante preguntarle qué vestían o no. Entonces, ¿por qué a una mujer sí? Desde el ámbito político. Desde el ámbito político tengo la suerte de compartir panel con María Cecilia, quien fue candidata a la prefectura y a quien le atacaron bastantísimo porque tuvo la valentía de hablar sobre la decisión del cuerpo de las mujeres. Pero ¿por qué en este caso a una mujer que es candidata política sí cuestionamos en este caso las decisiones que se tienen contrario a lo que hacemos a los hombres que optan por política? Pues creo que estos pequeños modelos a seguir en sí, en realidad lo que buscan, creo yo, que no es las grandes figuras, no es los grandes superhéroes. Hay una cita que me encanta del Chavo del Ocho que decía: ¿quién es un verdadero superhéroe? Entonces, en realidad un superhéroe es aquel hombre de carne y hueso, y ese superhéroe es el Chapulín Colorado, torpe, con miedo, pero humano, es decir, que netamente se compagina con nosotros y que lo hace. Entonces creo que el tema de los modelos a seguir, muy aparte de buscar en este caso figuras o líderes mundiales y demás, se lo hace desde pequeños actos. Y aquí tenemos varios cambios. El simple hecho de estar tratando ya este tema es un gran cambio. Ese es el primer paso. Si ya lo estamos tratando, el segundo paso es: ok, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, creo que estos pequeños modelos a seguir en realidad se basa bastante en esto. Es decir, ¿qué estamos haciendo o cómo nosotros nos empoderamos o cómo de cierta manera tenemos mucha más empatía con las situaciones que no vivimos a diario? O sea, en realidad tenemos varios ejemplos. A quien admiro, creo que a mi madre es mi modelo, mi ejemplo a seguir, a mi esposa, pero de cierta parte creo que no solo debemos buscar en este tema del feminismo las líderes feministas, los líderes. ¿Por qué? Porque también como hombres, ¿a quiénes tenemos que mirar o cómo tenemos que cambiar el chip? Porque es hora de cambiar el chip. Es decir, no podemos quedarnos en la falsa igualdad de que no luchemos por todos. Obvio que hay que luchar por todos, pero en este caso hay que abrir los ojos y también saber qué personas han vivido en situaciones de desventaja o qué personas han sido discriminadas históricamente. Y es indudable en este caso que las mujeres, y me alegra a mí poder compartir eso, y obviamente hasta darnos cuenta desde el lado masculino es bastante difícil. Y sobre todo, como les decía, compartir el tema del feminismo y demás. ¿Por qué? Porque el otro día en Twitter, yo soy muy activo en Twitter, ponía el tema de que veía, primero se criticaba, bueno, las mujeres cómo van a salir con el torso desnudo, esto es total falta de respeto, ok, sacaron una canción y ahora bailan, pero nos seguía indignando. O sea, al final, ¿qué es lo que nos indigna? Que la forma en la que protestan o que se protesten y que se manifiesten en contra de las situaciones que viven. Creo yo que ese es el primer paso, o sea, que como ciudadanos, el metro cuadrado que nos corresponde podamos hacer algo, dejar nuestra huella. La vida es totalmente efímera y se va pronto, o sea, de eso se trata, o sea, dejar una huella y al menos hacer algo, una pequeña acción de cambio. Y creo que la pequeña acción de cambio o el modelo a seguir de aquel que ha tomado conciencia, he dicho sí, podemos cambiar el chip, podemos hacer algo más. Aquellas mujeres que se han decidido emprender en política, en tema económico, pero aquellos hombres también que se han dado cuenta que las mujeres han sido ampliamente discriminadas y que están haciendo algo también para cambiar. Creo que de eso se trata. Muchas gracias. Dos temas van surgiendo y se van intercalando en las impresiones que ustedes nos dejan acá. Y uno, por un lado, es los estereotipos, y por otro lado, los ejemplos que abren puertas. Y en algún momento me da la impresión de que, en cierta medida, los ejemplos, más bien dicho, estas personas, estos role models, estos modelos a seguir, podrían estar reforzando estereotipos, o viceversa, podrían estar rompiendo esquemas, que es un poco lo que tú nos mencionabas. Y yo quisiera poner un poquito también, quizás esto es un problema mayor de cómo reproducimos estereotipos, no solamente entre hombres y mujeres, sino también no solamente el lado femenino, sino también el lado masculino,
el hecho de la presión que puede tener el lado masculino, el hecho de ser el proveedor financiero de la casa, el hecho de que las expectativas que se pongan respecto de que tenga una carrera, que tenga la formación académica, etc. Se diga, ¿por qué te casas a los 24 años? Una mujer mayor que tú, primero haz tu carrera. Entonces, creo yo, y esto te consulto a ti, Angie, ¿qué hacemos con estos estereotipos? Porque resulta que, especialmente con el fenómeno de las redes sociales, la gente está mucho más cerca y es mucho más influenciable. ¿Y a quién seguimos? ¿Y cómo hacemos para seguir? Alguien correcto, por un lado, igual, tan difícil es definir lo que es correcto, y que estos modelos o estas personas sean realmente rompedores de esquemas que abran puertas y no reforzadores de roles. Algo de lo que mencionas, que es lo que pasa es mucho este tema de que muchas personas se convierten en influenciables, y quienes son los que tienen esta capacidad de influenciar al resto son muchas veces irresponsables con lo que transmiten, ¿no? Entonces yo creo que, aprovechando así como un paréntesis, las personas que tienen mucha influencia sean muy responsables con el contenido que publican, ¿no? Porque eso llega a niños, llega a adolescentes y llega a personas que se convencen de eso, y el resultado de eso es que vemos, hagan la prueba, vayan a su Facebook y van a ver en cualquier post un poco polémico, van a ver que se repite el mismo discurso, ¿no? Y luego viene gente a foros, va gente ya a la vida real, y la gente empieza a debatir con los comentarios de Facebook, y empieza a debatir con esta teoría de Instagram, en la que alguien comentó que las feministas son esto, o que todos los hombres son estos, o que todas las mujeres son esto, y la gente empieza a manejarse con lo que yo le digo teoría de Facebook. No es una teoría sin nada de fundamento, sin una anécdota súper personal que la reflejamos, la generalizamos y la gente empieza a debatir con esto. Entonces, claro, por un lado pasa lo que mencionas, que es que muchas veces se empiezan a replicar comentarios, se empiezan a replicar las experiencias que se viven, y ya no se deja de un lado lo real, se deja de un lado la empatía que mencionabas también, y se deja de lado el lado humano, y empezamos a pelear entre todos, y esto es porque se está reforzando un montón esto inalcanzable que genera frustración. Si bien es cierto, también hay muchas personas que por lo que han logrado y por las barreras que han roto se convierten en personas admirables, es verdad, pero yo creo que también es destacable que aquí todo lo que se salga del molde nuevamente es de admirar, porque estamos en una sociedad en la que todo el tiempo nos están diciendo cómo tenemos que ser, y sobre todo cómo tenemos que ser para agradar. Entonces el estereotipo que se va generando alrededor de esto tiene un montón de elementos de diferentes áreas que sobre todo terminan siendo violentos. Terminan siendo violentos porque se convierten en una meta un poco inalcanzable. Entonces a las mujeres u hombres que, claro, llegó cierta edad y, como tú mencionabas, no cumplieron con las metas socialmente aceptadas o con las metas socialmente establecidas, empieza esto a generar frustración, y es una forma violenta, disfrazada tal vez disfrazada políticamente correcta, o disfrazada que no es tan susceptible, pero que si ya lo analizamos de fondo se convierte en esto. Entonces, claro, hay estereotipos, podemos identificarlos tal vez como positivos, negativos, podemos identificar que, claro, hay muchos patrones o muchas conductas que son admirables y que podemos adecuarlas a nuestra forma de vivir, o a personas que admiramos, que podemos ir adoptando sus conductas, no adoptando su ejemplo. Mujeres que destacan en política, mujeres que destacan en las áreas en las que se desenvuelven, mujeres que, a pesar de los obstáculos que tienen, entonces, claro, de cada una ir absorbiendo eso, pero romper también con esta idea de que hay mujeres que poco conocemos, que se nos convierten por la misma publicidad, o mujeres que no conocemos, son de otro país, que llegaron a tal meta, y decimos como que, claro, ella es mi modelo a seguir, pero ¿qué tanto conozco como que del trasfondo de ella? ¿Qué tanto conozco? Entonces, toda mujer, yo personalmente admiro a
todas las mujeres, porque ser mujer en esta sociedad, solo ser mujer en esta sociedad y llegar a la universidad o destacar o estar en este foro, cualquier cosa, ya es un logro, porque ser mujer en esta sociedad y sobrevivir cada día ya es un logro. Entonces, admiro a todas las mujeres, creo que cada una viene a ser un modelo para otra en sí, pero sobre todo, igual, resaltar esto de que también estos estereotipos podrían generar una faceta violenta, y es esta de lo inalcanzable, y también de replicar cosas que nosotros no conocemos, pero que empezamos a generar teorías sobre esto. Muchísimas gracias. El ser humano aprende de una u otra forma por imitación desde que somos bebés, y yo creo que es por esto que las figuras públicas y los modelos a seguir que se establecen, no solamente por lo bueno que hacen, sino también por lo malo que hacen, o porque simplemente tienen capacidad de influenciar. En la era de las redes sociales tienen mucho mayor alcance porque los tenemos en la palma de la mano. Y lo que tú mencionas sobre la capacidad de las redes sociales de volverse cámaras de eco, porque finalmente sus algoritmos están hechos para mostrarte lo que más te interesa. Creo yo que tienden a polarizar. Tu experiencia, Chechi, yo quisiera que nos comentes un poco desde tu experiencia política, desde tu experiencia en el activismo y en la participación que has tenido. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo este tipo de capacidad de influenciar se puede hacer para el bien, puede ser para el mal? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Creo que lo importante es empezar por lo que decía Angie, y es reconocer que existen estereotipos. Solo cuando puedes reconocer estereotipos, entonces vas a mirarlos críticamente, vas a formarte tu criterio propio y vas a dejar de ser una caja repetidora, ¿no? Y es real, nos aprendemos discursos de memoria y compartimos eso que nos llegó en el WhatsApp sin ningún fundamento, y hay temas terriblemente dolorosos porque además son asuntos en donde están temas que las estadísticas, las cifras te demuestran todo lo contrario, y sin embargo el discurso vacío se populariza y te da una verdad a medias, una mentira. Entonces creo que lo primero es poder reconocer esos estereotipos, y cuando lo hacemos, entonces nos podemos enfrentar. Yo en la mañana conversaba con alguna de las asistentes y decía, el feminismo hace que de pronto empieces a mirar todo desde otra perspectiva. Es literalmente, como decimos las feministas, ponerse las gafas violeta y de pronto empezar a ver todo con otro espejo. Todo. Y entonces tus patrones culturales, tus patrones morales, tus creencias, tus principios, lo que te parecía chistoso, lo que te parecía normal, lo que parecía que estaba bien, de pronto ya no es chistoso, ya no está bien, ya no crees en eso, ya no quieres eso. Y si llega un momento en el que sí, el feminismo, sobre todo para quienes no nacimos feministas, sino llegamos a encontrarnos con el feminismo, pues llega un momento en el que se te hace un hueco en el piso, porque toda tu cadena de creencias se desploma. Porque sí, los estereotipos son el acumulado histórico de centenas de miles de años, y en el caso de una mujer huencana, católica, educada en colegio de monjas, el debate estaba entre ¿eres María o eres Eva? ¿Eres virgen o eres puta? Así. Y el ideal, y el estereotipo, y el ser mujer te decía que tienes que ser madre, porque en la maternidad te realizas, pero que el símbolo de la mujer madre llegó a ser madre sin pasar por el pecado del sexo, porque fue virgen antes, durante y después del parto. Un imposible. ¿Cómo eres madre repudiando el sexo? Porque las mujeres tenemos que ser puras y castas, y tenemos que querer el sexo solo cuando el otro quiere el sexo. Tú no tienes que ser ofrecido. Entonces, vuelvo al video inicial, porque la sociedad te plantea un imposible. Te plantea un imposible. Quieres que seas buena madre, pero también quieres que seas una mujer exitosa. Quieres que seas flaca, pero también quieres que seas saludable. Quieres que seas... no se puede ser todo lo que la sociedad quiere que sea.
Y entonces aquí es cuando es indispensable poder identificar si es que estamos en una sociedad en la que las redes sociales, las imágenes, la posibilidad de la comunicación en tiempo real con todo el planeta nos brinda la posibilidad de romper el cerco mediático y de tener muchas otras fuentes de información. Solo si es que somos personas críticas, sensibles y con capacidad de leer y de buscar la información, vamos a poder encontrar en este mundo maravilloso una serie de oportunidades para enfrentarnos y para leer críticamente. ¿Quién de aquí ha visto la película Cómo entrenar a mi dragón? Yo soy mamá y en los últimos años solo veo películas infantiles. ¿Cómo entrenar a mi dragón? Para mí, cuando lo veo con las gafas violeta, yo veo la película de las nuevas masculinidades. Hippo es un vikingo, hijo del jefe, que desde su contextura física ya no es el prototipo de vikingo jefe ideal. Su papá es un hombre corpulento, el prototipo del vikingo supermacho, enorme, gigante, y el Hippo es así. Los vikingos quieren combatir a los dragones y aniquilarlos, y él quiere estudiarlos, encontrar la forma en la que pueden convivir con ellos, y rechaza la violencia. Rechaza la violencia y encuentra una forma de relación, y ese espíritu de protección que está súper masculinizado, no es que yo soy así, yo tengo que golpear a todo el mundo porque yo soy súper protector, soy el Superman que tiene que defender a todo el mundo. Resulta que el Hippo encuentra una forma de defender y de salvar a su pueblo de una forma completamente diferente. Cuando tú logras ver que sí hay espacios, que sí hay películas, que sí hay influencers, que sí hay opciones, que sí tienes una cantidad de información que está ahí, pero que es tu decisión a quién sigues. Es tu decisión y es tu formación la que te va a dar los elementos necesarios para poder distinguir. ¿Quieres seguir las cuentas de Instagram que por el 14 de febrero te anunciaban cómo hacerte una cirugía estética hasta de tus órganos genitales y quieres hacer de eso el contenido prioritario en tus redes? ¿O quieres mirar, nutrirte, entender, empaparte de lo que es la vida real? Por eso es bien fácil distinguir ahora. Ustedes y quienes son diseñadores gráficos o están en este tema, es tan chévere ver cuando ejercicios como el diseño gráfico de este espacio no recurren al típico prototipo de todo. Cuando para vender una llanta no tienes que poner una mujer desnuda al lado, cuando para llamar la atención no tienes que recurrir a ese concepto vacío de los estereotipos, entonces encuentras que hay una salida. Y sí hay muchas cosas bien chéveres en las redes sociales, hay cosas bien lindas, bien interesantes que están ocurriendo. Y también hay barbaridad y media y mucha basura. Tenemos que aprender a distinguir, y quienes tenemos hijos, tenemos la responsabilidad enorme de enseñarles a nuestros hijos a distinguir. De lo contrario, la basura entra, ahora ya ni siquiera por la pantalla de la televisión, entra por la palma de la mano, 24/7 a nuestros hijos e hijas. Sí. Gracias, Chechi. Creo que reivindico el esfuerzo que se debe hacer para conservar la libertad de poder elegir. Y en esto me parece que tenemos tal cantidad de información disponible que saber filtrar es quizás el mayor soft skill o habilidad blanda que debemos tener actualmente, ¿no? De lo contrario, pasa que te llega una cadena de WhatsApp y dices esto es mentira porque tus datos dicen lo contrario, y dices a mí me llegó de tal persona y yo creo en él. Y no sé si es que pasa, a mí me pasa bastante con los grupos de estilo, y yo creo que a todos. Recalco este tema, pero quisiera consultarte y rompiendo un poco el formato. ¿Se requiere equilibrio o se requiere radicalidad? ¿Cómo hacemos para no perder o si valoramos realmente la feminidad, el rol de madre, cómo lo conllevas con el hecho de ejercer una maternidad feminista, como sé que seguramente la ejerces? ¿Qué es ser radical? Radical es desde la raíz. Yo soy feminista radical.
porque soy feminista en mi casa, en mi trabajo, en la calle, en la cama. Porque no encuentro otra forma de serlo. Y entonces cuando a las mujeres nos acusan, y es bien chévere, ya van a ver, ¿no? Mañana pasado, por las marchas que seguramente se van a hacer por el 8 de marzo, sale mucho esto, ¿no? De sé femenina. Y no sé si se acuerdan, en el Mundial de Fútbol había la presencia de la presidenta de Ucrania, me parece, ¿no? Y entonces nos bombardearon ese día en Twitter diciéndonos, miren, esto es una femenina, no una feminazi, no una feminista. En la mañana justo conversábamos sobre esto y decíamos, ¿por qué la sociedad se escandaliza cuando las mujeres salen a protestar de una manera radical, a lo mejor exponiendo su cuerpo? ¿Y por qué no se escandalizan cuando los medios reportan que una niña ha sido encontrada infundada después de haber sido violada y acuchillada? Es decir, ¿por qué nos duele una pinta en una pared que dice Estado opresor y no nos duele el que tengamos un Estado que todos los días te está diciendo que las mujeres valemos menos? Porque cuando tienes un presidente de la República que dice que el acoso nos molesta cuando viene de los feos, estamos bien jodidas, pues. Porque entonces ahí entiendes por qué después eliminó el presupuesto para el programa de prevención de violencia contra la mujer. Porque ese exabrupto le salió del alma, pues. No estaba en el teleprompter. Es lo que verdaderamente piensa, lo que verdaderamente cree. Eso a mí me escandaliza. Eso a mí me escandaliza. Entonces, para llegar al punto, la Bernarda decía en la mañana, los feminismos son feminismos con S al final. Porque los feminismos son diversos, porque las formas de expresión son diversas, porque hay un feminismo que trata de atravesar el tema étnico de manera transversal, fuerte, directa, porque te demuestra cómo las mujeres blancas no padecen lo mismo que las mujeres negras, y que hay que ser clarísimos en eso. Hay un feminismo que te va quizás a molestar más, porque va además a hablarte del transfeminismo y de los cuerpos más diversos que tiene la población humana. Pero también están las feministas que usan tacón, que visten de rosa, que se pintan las uñas y que con firmeza te van a decir las cosas como son, porque no hay una sola forma de ser mujer, porque no hay una sola forma de expresarte, porque no hay una sola forma de defender los derechos. A mí muchas veces me decían, el prototipo de la feminista tiene que ser de cabello largo, horquillado, descuidada, sin maquillaje y demás. Oye, hay mujeres que no se maquillan y qué bueno que no se maquillen, otras hemos caído en la necesidad de hacerlo. Déjennos ser como queramos ser, la que se maquilla, la que no se maquilla, la que agarra el taco, la que se pone la chancla. Déjennos ser como queramos ser. Y el feminismo recoge eso. Si tú quieres ser mamá y dedicarte 24/7 a tus hijos, que sea tu decisión, no la imposición de la sociedad. Y si quieres no tener hijos, que la sociedad no te diga que estás incompleta, que has fracasado, que necesitas ser madre para poder ser una mujer entera. Porque eso es lo que nos dice. Muchísimas gracias. Conocer más de tus impresiones, Nila, sobre este tema. Creo que Cheche ha hecho una gran síntesis del valor de dejar ser, pero también a veces yo creo que para poder dejar ser, a veces acudimos a medios que implican prohibir otras ideas, ¿no? o prohibir ciertas actitudes. ¿Cuándo ejercer esa prohibición? ¿Cuándo debe intervenir realmente una reforma a nivel legal y demás para visibilizar cosas que de otra forma quizás no lo son? Cuéntanos un poco de tu experiencia. Bueno, para hablar de este tema yo creo que tengo que referirme a la doctora Alodia Borja Nazareno, politóloga, abogada, médica, y ella sí tiene un discurso muy fuerte, ¿no? Y dice, vivimos lamentablemente en un estado estructuralmente racista, excluyente, xenofóbico, donde impide que ciertos sectores tengan las mismas oportunidades que otros, ¿no? Vamos al tema de los estereotipos, ¿no? Y este tema es
me encanta, me gusta mucho tratarlo porque es una realidad que está ahí, que es eminente. En el caso de la población afrodescendiente, desde el negro del WhatsApp, que todo el mundo se ríe, ¿no? Y ver el negro del WhatsApp y causa mucha gracia, incluso de una forma muy picarona, pero esos son estereotipos que siguen denigrando a nuestro pueblo, ¿no? Retoma la primera ponencia cuando se hablaban temas de comunicación. Cuando vemos una propaganda en televisión, no vemos a una chica afrodescendiente, vemos a la mujer blanca, de repente la morena, ¿no? Buena moza, pero no hay la mujer afrodescendiente, la mujer indígena. Por ejemplo, hace no mucho, hace la ponencia anterior, hablaba sobre el tema de la banca, ¿no? Sobre la inclusión que está haciendo, pero ¿cuántas de todas estas mujeres pertenecen a pueblos y nacionalidades? ¿Cuántas pertenecen a la población afrodescendiente como tal? Bien, es cierto, el Estado, este último periodo, se puede decir, se ha hecho muchos avances, ¿no? En temas de género, pero ¿cuántos se ha enfocado a la población afrodescendiente y a la población indígena? Entonces ahí podemos ver que es algo estructural, incluso por encima del mismo Estado, porque cuando al fin Disney hace una película donde hay una princesa negra, lamentablemente ella se transforma en sapo. Ahí la otra se hace un cisne, ¿no? Se hace un cisne y la princesa se hace sapo. Imagínate eso para una niña afrodescendiente de 12, 13 o apenas mi hija que está acá. ¿Cómo eso está calando? Y nos reímos, y yo también me he reído muchas veces, digo, ay Dios mío, qué suerte. Imagínate qué suerte, ¿no? Te hace sapo. Y estas son réplicas que están constantemente allí y que van impidiendo que ciertos sectores puedan surgir, que puedan tener las mismas oportunidades que otros, ¿no? Y bueno, yo no soy la especialista para hablar de este tema, de Yanira López, una mujer especialista en afrodescendencia, creo que hubiese sido la persona indicada para hablar de esto, ella está acá también. Y ella me hizo alguna vez hacer acuerdo de esta gran mujer activista por los derechos de las mujeres afrodescendientes o afroamericanas, ¿no? Sojourner Truth, una mujer muy revolucionaria, estamos hablando en años donde todavía existía incluso el apartheid en Estados Unidos, y ella dijo, ¡ay, un encuentro de mujeres! ¡Qué interesante! Estamos en este tema de los derechos civiles, pero derechos de las mujeres, vamos, yo quiero ir, ¿no? Me parece algo que vale la pena escucharlo. Y cuando fue y estuvo ahí presente, estaba apasionada, increíble, contenta, y ella también alzaba la mano y decía, yo quiero hacer preguntas, yo quiero opinar, yo quiero que respondan a mis dudas, ¿no? Y sencillamente era invisibilizada y no tuvo más opción que rasgar sus blusas y decir, ¿acaso yo no soy mujer? ¿Acaso yo no tengo las mismas oportunidades que tienen ustedes, mujeres blancas, mestizas? Entonces desde ahí nace también el concepto de afrofeminismo, donde acabo de mencionar que Yanira López es la especialista en este tema, ella se puede ampliar mucho mejor en este tema, pero a lo que quiero llegar es que, como decía Chechi, la importancia de ir hablando de la forma plural, la importancia de ver que es algo que está estructurado en el sistema y que consciente o inconscientemente lo vamos replicando, y es más fácil resaltar lo negativo, como mencionaba, es más fácil dar a conocer, resaltar, observar lo negativo que las cualidades de ciertos sectores, ¿no? Entonces es más fácil indicar, mira el negro del WhatsApp, y no el aporte histórico incluso de la población afrodescendiente. Te agradezco muchísimo por tu intervención. Voy a tener interrumpir ya el panel porque ya estamos sobre la hora, sobre el tiempo. Voy a tener que pedirle, Pablito, que seas muy conciso con tu intervención y luego de esto haré simplemente un resumen, una conclusión de este tema. ¿Cuál es tu última impresión sobre estos temas, Pablo? Gracias, Fabián.
Bueno, en realidad creo que los estereotipos vienen desde muy pequeños, básicamente desde la cuna. Nos han impuesto que, por ejemplo, los hombres no lloramos. Lloramos por cosas más absurdas, o cuando pierde nuestro equipo, cuando el Ecuador se quedó fuera del Mundial, hemos llorado. Es decir, incluso nos dan que las mujeres no juegan fútbol, que las mujeres no llenan el estadio. Recién, el año anterior, las mujeres futbolistas del Deportivo Cuenca nos dieron una alegría, al contrario a los hombres del Deportivo Cuenca que nos hacen llorar partido tras partido. Las mujeres del Deportivo Cuenca nos hicieron quedar campeones. Y ellas no se les reconoció. Y creo que hay que ir aceptando, hay que ir cambiando estas cosas y hay que ser muy sincero. Y desde uno mismo, por ejemplo, hay una gran verdad. Mi esposa maneja mejor que yo, ella maneja hasta tractor. No le he dicho porque siempre es la pelea, pero maneja mejor que yo y no hay que sentirnos menos. O sea, no es que nos hace esto menos hombre y ella no es que le hace más mujer, sino simplemente son temas que los vamos compartiendo. O sea, pero son temas culturales que han quedado netamente marcados en nuestro inconsciente y así lo vamos compartiendo. Por ejemplo, que el tema rosa es solamente para mujeres, pero a los hombres también nos queda muy bien. Es decir, son pequeños cambios que creo que lo podemos ir haciendo, que es el momento, que es ahora, y no hay que centrarnos en buenos, que venimos de una familia conservadora, la mayoría creo que hemos venido así, pero es momento de romper esquemas, es decir, es momento de ya irnos actualizando, se vienen nuevas generaciones, Chicha hablaba de las nuevas masculinidades, es decir, es eso, es saber que los roles o los estereotipos que nos han impuesto son impuestos. Es por ello que el tema de a quién seguir y demás tampoco es un tema de seguir a ciegas, sino hay que entender y hay que discrepar, pero hay que seguir y hay que hacer algo, es decir, hay que accionar, hay que activarnos, no podemos quedarnos ya únicamente sentados en discurso y demás, sino hay que llegar a hacer política pública, llegar a hacer educación, y creo que es eso, y se empiezan netamente cambiando estos roles que nos han impuesto, en sí estos estereotipos que nos ha dado la sociedad, que esto te hace menos hombre, que esto te hace más mujer. No, simplemente hay que hacer lo que nos venga, no en gana, pero lo que nos haga bien y lo que haga bien al resto. Creo yo que desde ahí vamos a empezar a cambiar estas nuevas. Muchas gracias, Pablo, y a todos. Muchísimas gracias por permitirme compartir con tu familia, hacer una que otra pregunta realmente para simplemente conducir un poquito el debate. Yo me quedo con un par de ideas. ¿Por qué es importante este panel? Yo creo que ha quedado muy claro. Hay estereotipos, pero los estereotipos pueden romperse. Es importante visibilizar a quienes lo hacen. Y es importante tomar la decisión de hacerlo. Hoy día le he mencionado bastante la intervención que hizo hace un momento Inés. Y yo estoy seguro de fe que no hay ninguna regla, ningún impedimento para que mujeres de distintos orígenes, afrodescendientes, indígenas, lleguen a tener posiciones admirables como la que tiene Inés, y ocupen los espacios en instituciones financieras, empresariales, directivas, etc. Pero lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes y dar el paso de visibilizar a quienes lo logran. 2, estar dispuestos a lograrlo y tomar acción. Y si para eso hay que romper esquemas, romper estereotipos, hay que tener la valentía de hacerlo. Y para poder hacer eso tenemos que tener la libertad de decidir. Y también respetar pues a quienes deciden seguir otro camino que a lo mejor está un poco más apegado a un estereotipo u otro. Entonces, resumo con esta pequeña intervención los criterios de lo que he aprendido de ustedes escuchándolos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y seguimos con la siguiente intervención. Gracias. Quisiera dar paso a alguna pregunta a los panelistas. Sí, si es que hay preguntas. Me encantaría hacer preguntas, ahí ya me estaban haciendo la señal de bájate, pero bueno, yo creo que mucho mejor. Preguntas, por favor. Buenas tardes.
tardes con todos. Para mí es un gusto poder haberles escuchado a todos, cada una de sus intervenciones, cada una de sus opiniones y de sus sentires. Soy una futura educadora inclusiva, estudio en la Universidad de Educación UNAE y me he identificado mucho con este tema en particular, porque creo que estos estereotipos nacen desde la escuela, la comunidad y la familia. Entonces le he puesto un nombre a este tema que ustedes han decidido llamar role models. Para mí sería la identidad diversa contextualizada. ¿Por qué lo digo contextualizada? Porque tal vez muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos dentro del Ecuador. Dentro del Ecuador, en donde existe una gran diversidad de nacionalidades y pueblos indígenas, que como ya lo había mencionado la anterior estudiante Mónica, representante de una comunidad amazónica. Entonces, por ahí, aceptar que nosotros, desde años libres y siglos de años, hemos sido colonizados, han colonizado nuestra mente, han colonizado nuestra alma, nuestra identidad, nuestras raíces, para poder entender esto. Por eso digo que ha nacido todo esto desde la educación. Entonces, yo creo que para romper el molde, pues hay que deconstruirlos, como lo han mencionado muchos panelistas, cambiar ese chip, pero cambiar ese chip no de una manera superficial, sino de una manera sentipensante, desde una manera sentida, porque muchas veces tratamos de hacer buenas obras, pero en realidad no lo hacemos de una manera sensible desde nuestra propia práctica. Se ha hablado también acerca de la brecha práctica, de la brecha que hay de la práctica a la teoría. Y yo le tengo una solución a todo esto. Para que se pueda romper esa brecha, yo creo en la investigación de la propia práctica de uno mismo, en el ámbito que sea, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito educativo. Y bueno, mi intervención no ha sido una pregunta más bien, sino dejar dudas, dejar preguntas existenciales si se puede lograr. De verdad, todo lo diferente, en realidad existen las diferencias, en realidad existe la inclusión, en realidad existe la normalidad. ¿Qué son estas palabras tan importantes que tienen un sentido extenso, un sentimiento extenso de la palabra, un sentir más que solo una palabra? Es el sentir, es cómo vemos y la perspectiva con la que sentimos estas palabras. Bueno, para concluir, quiero decir que se puede hacer mucho, desde la comunidad, desde la familia y desde la escuela, porque si es que no se trabaja juntos y conjuntos y del hombro a hombro, pues no se puede lograr absolutamente nada. Y pues aquí, ya que tenemos personas que tienen poder y tienen acceso a gestiones, a planificaciones, creo que deberíamos poder enfocarnos mucho más en la educación. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué el tema de la igualdad de género es un tema a discutir aún en el siglo XXI? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué ha pasado con la educación desde hace miles de años? Todas las fuerzas políticas, económicas, de derecho, de justicia, de educación, deberían unir fuerzas para trabajar y mejorar la educación. Porque si no tenemos educación, pues no tenemos nada. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de nuestros ponentes por su excelente participación, porque creo que realmente siembran esa duda en cada una de nosotras y nosotros que estamos presentes para poder generar ese cambio. Y mi duda radica en lo que cada uno de ustedes ha expuesto el día de hoy, principalmente demostrando que esa cultura patriarcal realmente no simplemente afecta a las mujeres, sino también a los hombres, y por eso felicito que en esta mesa podamos encontrar tanto a mujeres de las diferentes ramas, demostrando que el feminismo en sí es interseccional, pero también poniendo a la mesa aquella participación masculina. Por ende, mi duda
más bien en qué manera, si bien como nosotras mujeres, podríamos participar o promulgar estas nuevas masculinidades tóxicas que muchas veces se pueden ver reflejadas en ciertos micromachismos en la vida cotidiana. De igual manera, entendiendo esto desde un enfoque interseccional, comprendiendo que no muchas veces es igual lo que sucede tanto en la parte rural, urbana, dando un contexto totalmente diferente en ese ámbito, para de esta manera realmente poder generar cierto cambio de pensamiento. Gracias. ¿Puedes responder esta pregunta? Está bien. Sí. Gracias por tu pregunta. No sé cuál era el nombre. No sé si lo mencionaste. Ana Cristina. Yo creo que hay algo que de igual manera quería abordar, es el tema de en una sociedad en la que todos somos tan diversos, todos somos necesarios. Entonces todos desde nuestra área vamos aportando, y lo curioso de este espacio también es, claro, como lo que mencionabas, la participación masculina. ¿Qué hacemos? El grupo de feministas o mujeres que desde su área están luchando solitas, si la otra parte de la población no ha entendido por qué estamos luchando, no está entendiendo por qué nos estamos quejando, o no está entendiendo por qué estamos marchando y protestando. Entonces, no logramos nada si no hay esa colaboración masculina. Aquí también quisiera resaltar el hecho de que, si bien es cierto, no es deber de cada mujer asumir el rol de enseñanza a los hombres y de irles diciendo, y porque claro, esto se convierte incluso en una práctica muy veces violenta, porque sentarte en tu casa, coger tu compu y ponerte a pelear en Facebook tratando de explicarle al man que te está criticando por qué saliste a la marcha todos los días, es cansado, es agobiante y no es tu deber, no tienes que hacerlo. Pero creo que es ahí donde el rol de cada uno de nosotros es tratar de asumir y de formar parte y de crear además espacios en los que podamos dialogar y participar conjuntamente, tanto hombres y mujeres, y criticar todo esto, desde los estereotipos, criticar el tema de violencia y también hablarlo. Entonces, claro, tú como mujer en tu sociedad, ¿qué podemos empezar haciendo? Me encantó lo que mencionaba Chechi, es modifica tu algoritmo en Facebook. Trata de seguir las noticias verdaderas, ¿no? de seguir alguna prensa de todo tipo, de llenarnos de información correcta, de llenarnos de información diversa y también de formar parte de diferentes espacios en los que podamos construir propuestas, de los que podamos entender otras realidades también y no solo limitarnos a nuestro círculo. Y abordando esto de la burbuja en la que cada uno es parte, y retomando mi frase inicial, es todos somos necesarios porque todos somos diversos. Entonces, sí, como estudiante de Derecho y futuro abogado estoy desenvolviéndome en esa área, pues qué bacán, pero la activista que está afuera protestando es igual de necesaria que la profesional que se está desenvolviendo desde su área. Entonces, el cargo de una gerente como Inesita es igual de esencial que de otras mujeres que se están desarrollando en todos, porque como mencionaba, y me encanta el tema de la economía, ¿no? Cada mujer desarrollándose en su área y defendiendo su derecho a ser mujer desde cualquiera de los sentidos, está aportando no solo a un desarrollo social, sino hasta a la economía. Entonces, claro, yo creo que aquí la conclusión, tal vez para darte una respuesta, es que hay acciones tan chiquititas que podemos hacer, pero es entenderlo en un sentido individual sin dejar de lado el sentido colectivo, de que en un sentido colectivo también tenemos una responsabilidad. Hay algo también que es muy importante cuando hablamos que venimos desde un sistema o que vivimos en un sistema estructuralmente racista, excluyente, xenofóbico y muchísimo más. Porque claro, estamos en espacios como estos haciendo conciencia, pero nuestros niños, 4, 5, 6 años que van a la escuela y que todavía la educación está implantando ciertos roles a nuestros niños y niñas. Entonces, bien es cierto que tenemos que crear estos espacios de debate, incluso donde también se pueda tratar temas de nuevas masculinidades, pero también tenemos que ir más allá y
¿Por qué no apropiarnos de los espacios de poder y desde ahí hacer transformaciones? Porque ellos son los que están implantando en las escuelas, en los colegios, a nuestros niños, el rol de cada uno, ¿no? El rol de la mujer es este, el rol del hombre es este otro, el rol de la mujer rural, el rol de la mujer afrodescendiente y así sucesivamente. Entonces, sí, por un lado, crear estos espacios donde podamos hablar de género, donde podamos hablar de feminismo, donde también se pueda hablar de nuevas masculinidades, pero ¿por qué no nosotras como mujeres, como activistas en las diferentes líneas, podernos apropiar de los espacios de toma de decisión y desde ahí hacer una transformación mucho más estructural? Porque si no, nuestras niñas y niños van a seguir siendo víctimas de este sistema. Muchísimas gracias.